El día de hoy vamos a indagar en lo que es la profundidad de campo. Un concepto un poquito extraño para los primerizos y muy tocado por los profesionales. Evidentemente vamos a ver cómo se hace, en qué situaciones lo vamos a utilizar y cómo es que vamos a utilizar los parámetros de la cámara para beneficiarnos de la profundidad de campo. ¿Vieron lo que estábamos haciendo hace rato en la introducción? Estábamos tomando fotografías aquí, enfrente de mi casa, para explicárselos en sitio cómo se hace la profundidad de campo. Este video se va a componer de dos partes importantes. Una pues parte teórica y una que es parte práctica. La teórica es muy fácil y la práctica es allá afuera. Entonces, vamos a ello. No sé si he tomado demasiado café en la cuarentena, pero aún así se me antoja. Yo digo que vayamos por un cafecito. Para poder dar la parte teórica de la profundidad de campo, vamos a hacer y ayudarnos del respirador, de algunos utensilios y la cámara que tengo por acá, para poder hacerlo un poquito más gráfico y para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Espero poderlo sintetizar de la mejor forma y que sea entendible para todos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, chicos. Si bien la profundidad de campo es un elemento que para los fotógrafos es muy fácil o digamos un concepto muy fácil de entender, quizás para las personas que apenas están entrando al mundo de la fotografía sí les puede llegar a tener o a provocar uno que otro dolor de cabeza. Entonces, en este video vamos a ver y explicar cómo es o qué es justamente la profundidad de campo. Nosotros tenemos una cámara aquí, en esta posición, para ejemplificar, y una hoja blanca para nosotros también ejemplificar de manera gráfica. Obviamente tenemos algo que enfocar, pero pues normalmente también tenemos un paisaje o alguna pared o algo que nosotros tengamos para tener en la parte de atrás de nuestra fotografía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este paisaje, pero algo muy importante para la profundidad de campo es que siempre tenemos que tener algo que enfocar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar a Chewbacca para poder ejemplificar a nuestro modelo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo o la parte o la persona que vamos a enfocar, ya podemos jugar con la profundidad de campo, ¿ok? Entonces, para entender un poco la profundidad de campo, hay que entender que lo primero que tenemos que hacer es enfocar a nuestro modelo. Entonces, esta parte de aquí le vamos a poner una M, como es nuestro modelo, y con la cámara y el lente y el enfoque obviamente vamos a enfocar al modelo. Entonces, la profundidad de campo, a grosso modo, sería una distancia de nuestro modelo enfocado hacia la cámara y de nuestro modelo enfocado hacia el paisaje, ¿no? Entonces, esta parte o esta distancia que nosotros tenemos aquí sería la denominada profundidad de campo. Entonces, todo esto que tenemos aquí nosotros es nuestra profundidad de campo. Estas distancias que nosotros tenemos aquí pueden ser o variar dependiendo de las configuraciones que en un poquito más adelante les voy a explicar. Pero a grosso modo, esta distancia es la profundidad de campo. Ajá. Eso sería a grosso modo como tendríamos que entenderlo. También tenemos que entender que la profundidad de campo hacia acá puede llegar al infinito. Ajá. Entonces, esto sería como a grosso modo el concepto de profundidad de campo, que sería el área justamente que tenemos a partir del punto de enfoque, que sería nuestro objeto, hacia la cámara, y del punto de enfoque hacia el infinito. Eso sería a grosso modo lo que es la profundidad de campo. Ahora, lo importante, lo interesante acá es cómo manipular justamente esta profundidad de campo, que es un elemento que nosotros podemos manipular, dependiendo si nosotros queremos más profundidad de campo o menos profundidad de campo. Entonces,
hay tres elementos muy importantes en la fotografía que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder manipular la profundidad de campo. Uno de ellos es un elemento del lente que sería el diafragma, o sea, la F. Ajá, entonces lo vamos a poner aquí arriba. ¿Qué es el diafragma? Pues básicamente el diafragma es como nosotros permitimos o le negamos al lente que le entre la iluminación. Los lentes tienen unas lengüetas que nos permiten abrir y cerrarla para que le entre más o menos luz dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un lente que es muy luminoso, quiere decir que nosotros tenemos mucha captación de luz. Esto se da con un F muy bajo o muy pequeño, ¿no? Digamos un 1.4. F igual a 1.4. Y si nosotros tenemos un F muy reducido, digamos así, un puntito, quiere decir que nuestra capacidad de absorber luz del lente es muy reducida. Y eso se traduce en un F22, por ejemplo. Ajá. Entonces, un elemento muy importante para conocer y para poder manipular nuestra profundidad de campo es utilizar los diafragmas. Y una forma muy sencilla de hacerlo es que entre el F sea más pequeño, o sea, 1.4, nuestra profundidad de campo, nuestro PDC, va a ser menor. Y si nosotros tenemos un F igual a 22, nuestra profundidad de campo va a ser mayor. Entonces, este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la profundidad de campo podríamos utilizarla o podríamos alterarla solamente con este elemento del diafragma. Ajá. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un F1.4, nuestra profundidad de campo es menor, y si tenemos un F22, nuestra profundidad de campo es mayor. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos manipular esta profundidad de campo o esta distancia de profundidad de campo. El siguiente punto, y le vamos a poner aquí un más, sería los milímetros o la distancia focal que tiene nuestro lente, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la distancia focal. ¿Qué pasa con la distancia focal? Nosotros tenemos mucha cantidad de lentes. No es lo mismo tener un lente, digamos, 18 milímetros, a tener un lente 75 milímetros, ¿no? 75 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros en el 18 milímetros tenemos un ángulo muy grande de visión, y en el 75 milímetros tenemos un ángulo más pequeño. Entonces, otro punto importante es que mientras menos milímetros tengamos en nuestro lente, la profundidad de campo va a ser mucho mayor. Entonces, mientras menos milímetros, más profundidad de campo. Ajá. Y mientras más milímetros, menos profundidad de campo. Entonces, este es otro elemento que nosotros tenemos importante para jugar con la profundidad de campo. Mientras más milímetros, obviamente, pues la profundidad de campo va a ser mucho mayor. Mientras más milímetros, va a ser menor la profundidad de campo. Entonces, este es otro punto muy importante. El siguiente punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo vamos a poner aquí, es una distancia. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra cámara y esta distancia a nuestro objeto que estamos enfocando, que es el modelo, eso también influye en nuestra profundidad de campo. Si nosotros tenemos un modelo más cerca a la cámara, y vamos a utilizar ahorita, por ejemplo, a Obi-Wan Kenobi. Si nosotros tenemos más cerca nuestro modelo, esta distancia cambia. Entonces, esta distancia cambia hacia el modelo. Y también la profundidad de campo va a cambiar. Siempre es desde el punto cercano a la cámara hasta el punto lejano a la cámara, ¿no? Entonces, esta distancia de campo va a cambiar. Y si nosotros tenemos un modelo más lejano, vamos a utilizar aquí a Yoda, esta distancia va a cambiar otra vez. Entonces esta distancia va a estar hasta acá. Ajá. Y nuestra profundidad de campo también se va a modificar. Entonces esta profundidad de campo puede ser desde aquí hasta el infinito. Ajá. Entonces,
Estos tres elementos que nosotros tenemos en las configuraciones son con lo que vamos a jugar para obtener la fotografía que queremos. Depende mucho si queremos una fotografía con poca profundidad de campo o una fotografía con mucha profundidad de campo. Dos fotografías muy típicas de este tipo o para utilizar la profundidad de campo sería una fotografía de retrato, que sería este caso por ejemplo, y una fotografía de paisaje, que pues obviamente quitamos todo esto y nos quedamos con el paisaje, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos hacer la fotografía de retrato, lo que tenemos que tener es una distancia corta. Vamos a ponerlo por aquí. Una distancia corta. Un diafragma, vamos a poner aquí un F, igual a pues digamos menor, un diafragma menor. ¿Para qué? Para controlar la profundidad de campo. Y también tendríamos que tener muchos distancia focal, o por ejemplo 75 milímetros, ¿no? 75 milímetros. Al contrario, para hacer nuestra fotografía de paisaje tendríamos que tener una distancia muy grande, un diafragma muy grande también, que sería el diafragma en 22. Y también podríamos tener obviamente los milímetros del diafragma, y nuestra distancia focal, tendríamos que tener la distancia focal, tendría que ser 18 milímetros o algo así, ¿no? Entonces esas serían las opciones para nosotros poder hacer nuestra distancia focal y digo nuestra profundidad de campo, ya sea menor o mayor. Para poder ejemplificar de manera correcta la profundidad de campo, lo que vamos a hacer es ejemplificarlo con tres lentes que voy a utilizar. El primero de ellos es un 50 milímetros, que es una distancia focal fija, es decir, no tiene zoom, que nos ayuda a tener una gran capacidad de entrada de luz, y por ende nosotros tenemos un F muy chico, que es de 1.8. Entonces este 50 milímetros lo vamos a utilizar para tener una profundidad de campo muy corta. El siguiente lente que vamos a utilizar es un 75-300. Este lente 75-300, al igual, para poder ejemplificarlo, lo que vamos a tener es la distancia focal más larga, y así podemos nosotros reducir la profundidad de campo. El siguiente lente que vamos a utilizar es para ejemplificar una gran profundidad de campo, que en este caso sería el 18-55 milímetros, que a nosotros nos permite utilizarlo con una distancia focal muy corta, que serían 18 milímetros, para poder tener mayor amplitud y por ende mayor profundidad de campo. Con esos tres lentes vamos a hacer tres fotografías diferentes y vamos a ver cómo nos quedan, ¿ok? Vamos para allá. Pues ahora ya estamos aquí en el sitio, como podrán darse cuenta, no es fuera de mi casa, por otras cuestiones tuvimos que salirnos de ahí, pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita es tener este paisaje que tenemos justo aquí detrás de mío, para poder hacer la fotografía de profundidad de campo. Como se podrán acordar, en la parte teórica mencionábamos que una parte muy esencial de la fotografía de profundidad de campo es que tengamos un modelo o algo que fotografiar. Para esta fotografía lo que vamos a utilizar va a ser a mi hermano, que ahorita está detrás de cámara, pero ahorita se los presento. Les presento a mi hermano Orlando, que será nuestro modelo de hoy. Así que vamos a hacer las fotografías y ahorita les explicamos cómo va a estar. Pues ahora he montado en mi lente, en mi cámara, el lente 50 milímetros fijo. Lo que vamos a hacer con este lente va a hacerle un retrato a mi hermano. ¿Para qué? Para que su gran apertura nos permita tener una poca profundidad de campo. Entonces vamos a pedirle ahorita a mi hermano que se ponga de modelo para poder hacer la fotografía, y ya con este lente podemos hacerle el retrato. Véngase para ver las configuraciones de la cámara. Ok, nosotros ahorita podemos ver que tenemos en modo manual la cámara.
lo primero que tenemos que hacer es bajarle el número de diafragma al más pequeño. ¿Para qué? Para que con este diafragma nosotros podamos tener poca profundidad de campo. El siguiente punto es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación nos la va a dar con el exposímetro o con la barrita de exposición. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejarla en ceros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una buena exposición con esta iluminación. Ajá. Entonces ese serían los primeros parámetros que vamos a utilizar. El siguiente parámetro muy importante sería la distancia de dónde vamos a colocar a nuestro modelo. Entonces ahorita vamos a tener esta configuración. Si pueden ver, ya quité la cámara del trípode. ¿Para qué? Para yo poder controlar la foto de una manera más manual y poder hacer la composición de la fotografía. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita es pedirle a mi hermano que se aleje o se acerque a nosotros de la cámara para poder hacer la fotografía de retrato. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Perfecto. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser pedirle a mi hermano que se mueva en ese sentido donde están las rocas para nosotros poder hacer la fotografía con los parámetros que ya dimos. Lo único que tenemos que hacer es intentar que la distancia focal o la distancia del sujeto a nuestra cámara sea lo más coherente posible para la profundidad de campo que queremos. Nosotros ya sabemos que con el F muy pequeño, con el diafragma muy abierto, lo que tenemos es una poca profundidad de campo. Pero de todas maneras, el otro factor que influye es la distancia que tenemos de nuestro lente hacia el sujeto que vamos a tomar. Entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser tratar de componer la fotografía con las montañas que están atrás y a mi hermano. Entonces la fotografía que voy a hacer, en vez de hacerla de manera horizontal, va a ser de manera vertical para poder captar toda la magnitud de la montañita que estamos atrás. Entonces le voy a dejar a mi hermano ahí quieto, yo me voy a mover. ¿Para qué? Para poder hacer la composición de la fotografía. Ahorita los parámetros que tenemos es 1.8 en diafragma y la velocidad es 1 sobre 2500. Es en velocidad de obturación. ISO 100 obviamente, y vamos a acercarnos a mi hermano para poder hacer la composición. Una vez que lo tengo fijo a mi hermano como lo quiero, vamos a hacer la fotografía. Aquí por cuestiones de iluminación nos está pidiendo la cámara que la velocidad de obturación es la máxima que tenemos. Entonces el diafragma lo vamos a abrir un poquito, nada más un poquito, para hacer la fotografía. A veces se escucha mucho el viento. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra fotografía, pero de manera horizontal, para ver, pero lo que vamos a hacer va a ser acercarnos mucho más a mi hermano para hacer una captura solamente de su rostro. ¿Puedes voltear para allá? Ahora hacia el otro lado, por favor. Perfecto. Así es como tenemos la fotografía ya con poca profundidad de campo. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser cambiar el lente y hacer una distancia mucho más larga. ¿Para qué? Para nosotros tener justamente la profundidad de campo distinta. Otra cosa que podemos hacer con este mismo lente es aumentar la capacidad de obtención de luz, lo máximo o lo mínimo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, también vamos a hacer esta misma fotografía que acabo de hacer con la mínima capacidad de absorber la luz con el diafragma. Entonces vamos a hacer la fotografía solamente con el F22 para ver cómo nos sale. Ahora estoy cambiando el diafragma, vamos a ver. Hacemos exactamente la misma fotografía. Le pedimos a mi hermano que se ponga donde estaba y que voltee para allá. Y con F22 lo que vamos a hacer va a ser tomar la fotografía.
Ok, ya tenemos las dos fotografías, una con f1.4 o 1.8, perdón, y la otra con f22. Vamos a ver cómo nos resulta ya en la edición. Ok, vamos a cambiar de lente también. Pues ya pusimos ahora el 75-300 milímetros. Lo que vamos a hacer con este va a ser demostrar cómo la distancia que nosotros tenemos al sujeto también influye mucho en la profundidad de campo. Vamos a hacer dos fotografías, una con el diafragma muy cerrado y otra con el diafragma lo más abierto que me permita la cámara. Entonces vamos a pedir a mi hermano que se coloque más o menos como a 20 metros de mi distancia. Entonces vamos a pedirle que sean los 20 metros para poder hacer la fotografía con el 75-300 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, ok, mi hermano ya se colocó más o menos a 20 metros de mí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer una fotografía con los parámetros de diafragma lo más cerrado que me permite este lente, que en este caso es un f4. Entonces con este f4 lo que vamos a hacer va a ser tomarle la fotografía a mi hermano y ver cómo los parámetros del f ahorita no nos van a beneficiar mucho por la cuestión de la distancia que tenemos con mi hermano. Vamos a hacer la fotografía de mi hermano. Ahí está. Con F4 nosotros vamos a hacer esta fotografía. Perfecto. Y ahora vamos a aumentarle el diafragma hasta lo más que nos permita el lente por la cuestión de que no traigo un trípode. Entonces ahorita tenemos una velocidad de 1/80 segundos. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar 3 fotografías porque nos sale un poco movida. Ahí está. Perfecto. Entonces, con esas fotografías, lo que nos vamos a percatar es que la profundidad de campo influye, o bueno, más bien, está influenciada ahorita por la cuestión del lente, de los milímetros que tenemos en el lente, y también de la distancia que nosotros tenemos hacia mi hermano. Si nosotros nos acercamos hacia mi hermano y tomamos otra fotografía, esa profundidad de campo va a disminuir. Y si nosotros nos alejamos de mi hermano, la profundidad de campo va a aumentar. Entonces, en este sentido, la distancia que nosotros tenemos a nuestro sujeto es muy importante para poder hacer la fotografía de profundidad de campo. Si nosotros quisiéramos tener una fotografía de mi hermano de cuerpo completo y que tenga mucha profundidad de campo, tendríamos que elegir bien el lente y también la distancia a la que nosotros estamos del sujeto, o en este caso de nuestro modelo. Vamos a cambiar otra vez el lente para ver una profundidad de campo muy amplia, con los milímetros también. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora con el 18 milímetros. Vamos a ello. Ahora, lo que nosotros tenemos ahorita ya montado es el 18 milímetros. Con este lo que vamos a ver, o lo que vamos a notar, es que no importa, digamos, el F que nosotros tengamos, sea chico, sea grande, para un paisaje. Teniendo un lente de gran angular, nosotros no tenemos tanta profundidad de campo, digámoslo, corta profundidad de campo, solamente por el hecho de que es un gran angular. Entonces, voy a hacer dos fotografías, una con el F más corto que me permite mi cámara, o este lente que es 3.5, y otra fotografía con el F22 para poder demostrar que la profundidad de campo con este lente y en este paisaje realmente no nos va a afectar demasiado, ¿ok? Con el diafragma. Entonces vamos a tomar dos fotografías, una con 3.5, como nos dice el lente, en 18 milímetros. Y ahora vamos a tomar otra fotografía con el diafragma en 22. Listo. Hemos tomado las dos fotografías y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la comparativa, ahora sí, en la edición. Vamos a ver cómo nosotros tenemos la profundidad de campo con el 18 milímetros en f1.4, f3.5 que me da este lente y el f22 que también me da este lente. Entonces vamos a compararlos. Pues hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que les haya ayudado a entender un poquito mejor cómo funciona la profundidad de campo y que puedan aplicar estos conocimientos que les acabo de dar en sus fotografías. Si ven, es un poco complicado la parte teórica, pero ya la parte práctica es muy sencillo.
solamente tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer y cómo lo podríamos hacer. Entonces, pues sin más, les agradezco y nos vemos en el siguiente.